ejerce el cargo de subfiscal nacional desde noviembre del año 2006. Es también abogado de la Universidad Diego Portales, con estudios de posgrado en la Universidad Católica de Chile y la Universidad de los Andes. Hasta noviembre del año 2006 se desempeñó como secretario abogado también del H Tribunal de Defensa de la Libre Competencia desde su creación en el año 2004. Entre los años 99 y 2004 fue secretario abogado de la H Comisión Económica. Ha representado a Chile en diversos foros internacionales sobre competencia. Muchísimas gracias también por el tema que se ha trazado en este caso, naturaleza de los procesos de competencia en sede judicial. ¿Qué es el derecho a la libre competencia? Y de la experiencia comparada y particularmente de Chile, ¿qué han dicho los jueces respecto de qué es lo que es el derecho a la libre competencia? Determinar los principios y la doctrina que es aplicable a los casos que se llevan ante un tribunal, sea porque son tribunales especializados que conocen los casos que una autoridad de control le somete a su conocimiento, o en caso de impugnaciones, de apelaciones, pueda la judicatura llegar a conocer. En el caso chileno, estamos frente a un derecho administrativo sancionatorio. En doctrina y en jurisprudencia extranjera también se enfrenta este tipo de estatuto al sistema penal. Se habla de un sistema civil frente a un sistema penal, pero al menos en nuestro continente hay consenso de que podemos estar conversando claramente sobre materia de este tipo, haciendo referencia a un derecho sancionatorio administrativo. ¿Qué implicancias tiene esto? Evidentemente tiene implicancia el momento de enfrentar un proceso judicial. ¿Qué es lo que va a tener que probar una autoridad de competencia? ¿Qué es lo que un juez va a poder, qué es lo que un juez al momento de conocer va a tener que tener como estándar de prueba para poder asentar jurisprudencia y dictar una condena o una absolución en su caso? El estándar de prueba es un tema bastante que tiene bastante desarrollo a nivel doctrinario. Nuestra ley de competencia en Chile establece el principio de la sana crítica y por ende le entrega a la judicatura, tanto al Tribunal como a la Corte Suprema, le entrega herramientas para poder tomar conocimiento de la evidencia que se le aporta por la Fiscalía o por las partes contradictoras, en base a los principios de la experiencia, de conocimientos técnicos, etc. Y la ley le pide al tribunal, cuando resuelva, que tales principios jurídicos o legales y económicos estén presentes en su juzgamiento. Eso por una disposición expresa de la ley en Chile. Se diferencia, al menos en el derecho chileno, del estándar que se requiere en materia penal, que el estándar de más allá de toda duda razonable que puedan las partes aportar en el proceso. Otro efecto que tiene la aplicación de una calificación de derecho sancionatorio administrativo tiene que ver con las garantías o los principios del debido proceso aplicables, evidentemente. El estándar del derecho penal es mucho más exigente en materia de los poderes de investigación. Vamos a ver ahora que hay algunos problemas que pueden suscitarse con las facultades que ejercen la autoridad administrativa. Es decir, hay un estándar en la forma en que se investiga, pero también hay un estándar al momento de conocer el juicio y resolver un caso criminal. ¿Por qué digo que pueden haber algunos problemas que se pueden ir generando en el camino? En la Fiscalía chilena, la Fiscalía Antimonopólio chilena, está en un estado que la ley le entregaba más facultades que son propias del mundo penal. Facultades para allanar y facultades para interceptar comunicaciones. Esas facultades son entregadas, son otorgadas previo control jurisdiccional de existir una utilización del Tribunal de la Libre Competencia y de un ministro de la Corte de Apelaciones. Pero precisamente el ejercicio de estas facultades
ha provocado discusión en sede de la Corte de Apelaciones respecto de la forma de implementar estas facultades que son propias del mundo penal. Y hay recursos que están pendientes que están siendo conocidos y la Fiscalía ha hecho presente su punto de vista de cómo deben ser estas facultades y se han confrontado opiniones al respecto. Evidentemente que nosotros creemos que tenemos que aplicar el máximo estándar en el ejercicio de estas facultades, aplicando los principios que el Código Procesal Penal contempla para este tipo de facultades, y es porque nuestra ley hace un revivido a ese estatuto. Entonces, hay facultades que el órgano administrativo puede ejercer que pueden implicar la discusión sobre cuáles son las garantías y los principios aplicables a este tipo de facultades que se están ejerciendo. Respecto de la atribución de responsabilidad, la discusión, al menos en Chile, no se ha generado de una envergadura tal respecto de los individuos que son materia de investigación, porque prácticamente el 99,9% de los agentes económicos que como autoridad investigamos son empresas, son personas jurídicas. Recientemente el Tribunal de la Libre Competencia acogió un requerimiento nuestro dirigido contra varias empresas, pero contra el directorio de una entidad gremial que agrupaba estas empresas. Hubo discusión también sobre la doble incriminación, en el sentido que la Fiscalía estaba persiguiendo responsabilidades a las personas jurídicas, a estas empresas, al gremio y a los integrantes del directorio del gremio. El tribunal atribuyó responsabilidad respecto de los tres, digamos, de los tres grupos de requeridos, tanto a las empresas, los directores del gremio y respecto del gremio. Respecto a los directores de empresas, es interesante, en relación con la atribución de responsabilidad o culpabilidad que pueda uno discutir en sede judicial en estos casos. Sostuvo una tesis que ha sido aplicada en materia de ley de valores, el mercado de valores, referida a la obligación o diligencia que tienen que tener los directores de empresas, en este caso los directores de los gremios, con el objeto de repeler y abstenerse y hacer todo lo posible para evitar conductas que puedan ser catalogadas de anticompetitivas. Ese precedente se está sentando ahora en el tribunal. Han existido otros casos en que individuos han sido condenados por infracción de libre competencia, pero este caso es bastante particular porque reúne a tres grupos de requeridos: a personas jurídicas, a una persona jurídica que tiene una finalidad gremial y a personas naturales. Esto va a ser revisado por la Corte Suprema porque tanto la Fiscalía como los requeridos han presentado reclamaciones. Obviamente que la competencia que pueden tener los jueces para revisar los casos que la autoridad o un tribunal especializado de primera instancia conozca está en lo que la ley procesal establezca en orden a las competencias que pueda tener esa judicatura para revisar los hechos o el derecho o ambos. En Chile el reclamo ante la Corte Suprema comprende ambas. Han existido casos en que la Corte Suprema revoca decisiones del tribunal y ha acogido planteamiento de la Fiscalía de monopolio. Por eso que es importante la interpretación que se le pueda dar a las vías de impugnación y a las causales que la ley contempla para efectos que la judicatura, el Poder Judicial, los jueces puedan conocer estos casos cuando son impugnados. De la atribución de responsabilidad que en definitiva recaiga sobre un tribunal de la República, puede ser la Corte Suprema o un tribunal superior, en orden a fijar sanciones que sean efectivamente disuasivas. En parte de nuestra historia en Chile, experiencia que yo tuve cuando me incorporé a trabajar a la Fiscalía, es que el abogado normalmente siempre obtenía alguna suerte de rebaja en sede judicial. Si bien se asentaba la sentencia de condena, siempre había una rebaja y a veces bastante considerable. Un afán,
fundamentos que contienen la sentencia de los jueces de ver el caso concreto y atribuir la sanción que en justicia corresponda. Pero siempre es importante asentar frente a la judicatura y en la primera pieza del proceso por parte de la Fiscalía la importancia de que en caso de condena se pueda efectivamente imponer una sanción que sea disuasiva en orden a evitar posibles conductas paralelas por otros agentes económicos. Señalizar muy fuertemente la posición de la autoridad y en este caso el Estado que está atribuyendo responsabilidad por hechos tan graves como por ejemplo un cartel, un acuerdo horizontal entre competidores con objeto de afectar el mercado. Finalmente, más allá del análisis que se pueda hacer respecto de cuáles son los principios aplicables al momento de conocer estos casos, es inevitable que los jueces tengan, al momento de conocer estos casos, que analizar, que sopesar evidencia económica que tanto la Fiscalía o el ente de control como las partes sin defensa puedan presentar en juicio. Y la receta ahí para que puedan los jueces comprender tanto los principios jurídicos del juego como también el análisis económico es que ese tipo de explicaciones sean lo más claras posible. Como dije al principio, cuando los jueces, por ejemplo, en el caso chileno, deben aplicar el estándar de prueba basado en la sana crítica, se tienen que incorporar elementos de racionalidad, de conductas, cuáles son las conductas razonables que nos esperarían en un momento dado por parte de un agente económico respecto a la industria. Es decir, lo que uno tiene que dar a conocer y evidenciar en un proceso es que el agente económico no tenía otra opción que optar por una medida o por una conducta como la que está realizando, que no hay justificaciones económicas para esa conducta y a la larga son justificaciones de conducta racional que pueda tomar un agente económico. Bueno, esos son los temas que quería plantearles y le agradezco de nuevo la invitación y la atención. Muchas gracias.